Nunca me asusté la primera vez que mi hijo dijo mi nombre mientras dormía. Tenía 5 años. A esa edad, los niños hablan dormidos, inventan cosas, mezclan sueños con recuerdos. Pero esa noche no dijo mi nombre. Dijo una frase que yo solo había pensado. Nunca la dije en voz alta. Nunca la escribí. Nunca la compartí con nadie. Cuando le pregunté cómo la conocía, me miró confundido, como si la pregunta no tuviera sentido. Dijo que no la había aprendido, que simplemente la escuchó cuando yo creía estar completamente sola. Y ahí entendí algo que me heló la sangre. Mi hijo no estaba imaginando cosas, estaba repitiendo algo que no debería haber escuchado jamás. Si te atraen historias reales, donde lo cotidiano se vuelve inquietante, te invito a suscribirte. Aquí, las preguntas importan más que las respuestas. Mi hijo siempre fue un niño tranquilo, de esos que observan más de lo que hablan, que hacen preguntas simples, pero miran como si esperaran algo más en la respuesta. Nunca fue imaginativo en exceso, no inventaba amigos invisibles ni historias extrañas. Por eso, durante mucho tiempo, me convencí de que lo que ocurrió debía tener una explicación lógica, aunque yo no lograra encontrarla. Vivíamos solos desde hacía un tiempo. La casa era silenciosa, predecible, casi monótona. Las rutinas se repetían: la cena temprano, el baño, un cuento corto y la luz apagada antes de las 9. Nada fuera de lo común, nada que justificara lo que empezó a decir. Al principio eran detalles pequeños, palabras sueltas, frases fuera de contexto, cosas que yo atribuía al cansancio o a la imaginación propia de su edad. Pero con el paso de los días, esas frases comenzaron a encajar entre sí, formaban ideas completas, ideas que no solo eran impropias para un niño de 5 años, sino imposibles. Había cosas que mi hijo sabía, cosas que nunca le conté, cosas que ni siquiera quería recordar. Y cuando comprendí de dónde parecían venir esas palabras, ya no pude fingir que era solo una coincidencia. La primera vez que noté que algo no estaba bien fue durante una tarde común. No hubo ruidos extraños, ni luces parpadeando, ni esa sensación inmediata de peligro que uno espera cuando algo va a salir mal. Estábamos sentados en la mesa de la cocina. Mi hijo dibujaba con lápices de colores mientras yo lavaba los platos. Hablábamos poco. Era uno de esos días tranquilos en los que el silencio no incomoda. De pronto, sin levantar la vista del papel, dijo una frase que me hizo detener las manos dentro del agua. «Mamá, ¿por qué haces eso cuando nadie te ve?» No era la pregunta lo que me inquietó, era el tono. No sonó curioso, no sonó infantil, sonó observador. Me sequé las manos en el paño y me acerqué. «¿Qué haces, cariño?», pregunté. Él siguió dibujando, concentrado, como si ya hubiera pasado a otro pensamiento. «¿Eso que haces cuando piensas que estoy dormido?». Sentí un leve nudo en el estómago. «Yo no hago nada especial», respondí. «Seguro lo soñaste». Levantó la cabeza y me miró con una seriedad que no coincidía con su edad. No estaba dormido. La conversación terminó ahí, o al menos eso creí. Esa noche, mientras lo acostaba, noté que me observaba con atención excesiva. No miedo, atención, como si estuviera esperando que yo hiciera algo. «¿Todo bien?», le pregunté. Asintió y se acomodó entre las sábanas. Apagué la luz y cerré la puerta con cuidado. Minutos después, cuando ya estaba en mi habitación, lo escuché hablar desde su cuarto. «Mamá». Entré enseguida. «Aquí estoy». Estaba sentado en la cama, completamente despierto.
¿Por qué piensas eso de papá cuando te quedas sola? El aire pareció volverse más pesado. Mi hijo nunca había conocido a su padre. Nunca hablamos de él. No había fotos visibles. Era un tema que yo había aprendido a guardar en un lugar profundo, lejos incluso de mis propios pensamientos. ¿Quién te habló de eso?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Se encogió de los hombros. Nadie me habló, yo lo escuché. ¿Escuchaste qué? Miró hacia la puerta, luego hacia el pasillo oscuro detrás de mí. Cuando estás callada, a veces hablas sin hablar. Sentí un frío lento subir por la espalda. Eso no tiene sentido, dije. Los adultos pensamos cosas, eso es todo. Sí, respondió, pero tú no piensas igual cuando estás sola. No dormí bien esa noche. A la mañana siguiente intenté convencerme de que estaba exagerando. Los niños absorben frases sueltas, interpretan gestos, hacen conexiones absurdas, pero el problema no fue que dijera cosas extrañas. El problema fue qué cosas decía. Durante los días siguientes, empezó a mencionar detalles demasiado precisos, recuerdos que no compartí, pensamientos que solo existieron dentro de mí. Una tarde, mientras lo ayudaba a ponerse los zapatos, dijo: «No te gusta cuando el reloj hace ese ruido, ¿verdad?». Me quedé inmóvil. Ese pensamiento había cruzado mi mente la noche anterior, sola, en la sala, no en voz alta, no en forma de frase, solo como una molestia fugaz. «¿Qué reloj?», pregunté. «El que escuchas cuando crees que nadie está despierto». Me observó con naturalidad. «Siempre está ahí, tú solo no te das cuenta». Fue en ese momento cuando dejé de pensar que se trataba de coincidencias, no porque creyera que mi hijo mintiera, sino porque sabía, con una certeza incómoda, que no tenía forma de saber esas cosas. Y si no las había aprendido, entonces alguien o algo se las estaba diciendo. Intenté cambiar la rutina. Fue una decisión inconsciente al principio, casi automática. Atrasé la hora de dormir, dejé la luz del pasillo encendida, encendí la televisión en volumen bajo aunque nadie la mirara. Cualquier cosa que rompiera ese silencio que de pronto se me volvió incómodo. Mi hijo parecía notarlo todo. No preguntaba por qué hacía esos cambios. Solo observaba. Una noche, mientras apagaba la televisión, lo escuché decir desde su cuarto: «Hoy estás haciendo ruido para no escuchar». Me quedé de pie en la sala con el control en la mano. «¿Escuchar qué?», pregunté, sin moverme. «Eso que viene cuando está muy callado». No respondí. Entré en mi habitación y cerré la puerta. Esa fue la primera vez que sentí miedo real, no por algo visible, sino por la certeza de que mi hijo estaba percibiendo algo que yo no entendía, o que entendía demasiado bien y me negaba a aceptar. Al día siguiente hablé con la maestra. Le pregunté si había notado algo extraño, si decía cosas fuera de lugar, si repetía frases que no parecían suyas. Ella negó con la cabeza. «Es un niño muy tranquilo», dijo, «más bien reservado. A veces parece distraído, como si escuchara algo que los demás no oyen». Sentí un leve mareo. «¿Escuchar qué?». Sonrió, restándole importancia. «Ya sabe, niños». Pero yo sabía que no era solo eso. Esa tarde, mientras preparaba la cena, mi hijo se sentó en la encimera y me observó en silencio. No dibujaba, no jugaba, solo miraba. «Mamá», dijo al fin, «¿por qué nunca dices su nombre?». Mi mano se detuvo sobre el cuchillo. «¿De quién hablas?». «Del hombre que piensas cuando estás cansada». Tragué saliva. «No pienso en nadie», respondí. «Sí piensas», dijo con suavidad, «pero no quieres que yo lo sepa». Apagué la hornalla. Me agaché frente a él y tomé su rostro entre mis manos. «Escúchame bien», le dije.
Hay cosas que los adultos pensamos y que no significan nada, no vienen de ningún lado, no hablan, no observan. Me miró con una calma inquietante. Entonces, ¿por qué cambia tu cara cuando aparece? ¿Cuando aparece quién? Pregunté, sintiendo que la pregunta me quemaba por dentro. Se quedó pensativo. No sé su nombre, dijo, pero no le gusta cuando tú finges que no está. Solté su rostro. Esa noche, después de acostarlo, me quedé despierta en la sala. Apagué todas las luces excepto una lámpara pequeña. No estaba esperando ver nada, estaba esperando sentir algo. El silencio se volvió espeso, casi denso, no un silencio vacío, sino uno que parecía sostenerse, como si contuviera algo. Y entonces, muy despacio, escuché una respiración. No venía del pasillo, no venía del cuarto de mi hijo, venía de más cerca. Mi cuerpo se tensó por completo. La respiración no era fuerte, no era amenazante, era regular, paciente, como la de alguien que no tenía prisa. Me levanté de golpe y encendí todas las luces. No había nada. Pero cuando me giré hacia el cuarto de mi hijo, lo vi de pie en la puerta. ¿Lo escuchaste ahora?, preguntó. ¿Escuchar qué?, dije, aunque sabía la respuesta. Eso que yo escucho siempre, respondió. Hoy habló más claro. Sentí que las piernas me fallaban. ¿Qué dijo?, susurré. Mi hijo inclinó la cabeza. Que tú todavía finges dormir, igual que antes. No dormí esa noche, y por primera vez desde que empezó todo, pensé algo que me aterrorizó más que cualquier explicación sobrenatural. ¿Y si no era mi hijo quien estaba escuchando cosas, sino yo quien llevaba demasiado tiempo sin querer escuchar? A partir de esa noche, dejé de intentar fingir normalidad. No porque creyera que admitir el miedo lo haría desaparecer, sino porque sostener la rutina se volvió agotador. Cada gesto cotidiano parecía forzado, cada silencio una espera. Mi hijo empezó a despertarse antes que yo. Cuando abría los ojos por la mañana, él ya estaba sentado en la cama, despierto, mirándome. No asustado, no inquieto, simplemente atento. ¿Dormiste bien?, le pregunté una de esas mañanas. Asintió. Él no habló tanto hoy, dijo. Solo escuchó. Me senté en el borde de la cama. ¿Quién escuchó? Tú, respondió. Cuando respiras raro. Sentí un peso en el pecho. ¿Cuándo respiro raro? Pensó unos segundos. Cuando sueñas cosas que no quieres recordar. No insistí. Durante el día intenté ocupar mi mente. Limpié la casa más de lo habitual, reordené muebles, abrí ventanas incluso cuando hacía frío, pero nada cambiaba la sensación de que algo permanecía allí, esperando el momento adecuado. Esa tarde decidí hacer algo que había evitado durante años. Abrí una caja guardada en el fondo del armario. Dentro había fotografías antiguas, cartas, objetos que no había tocado desde antes de que mi hijo naciera. No buscaba nada en particular, solo necesitaba entender por qué ciertas palabras seguían regresando, como si alguien las estuviera repasando. Mi hijo se sentó a mi lado en el suelo. No tocó nada, solo observó. «No te gusta mirar eso», dijo. «Se pone más cerca cuando lo haces». «¿Quién se pone más cerca?», pregunté, ya sin fuerzas para fingir calma. «El que te mira cuando no quieres pensar». Cerré la caja de golpe. «Basta», dije, «no hay nadie aquí». No respondió. Esa noche, mientras lo acostaba, noté algo distinto. No en él, sino en el ambiente. La casa estaba demasiado quieta. No se escuchaban los sonidos normales de la noche, ni caños, ni madera, ni el murmullo lejano de la calle. Apagué la luz y me quedé un segundo de más en la puerta.
Mamá, dijo en voz baja, hoy no va a hablar. ¿Por qué no? Pregunté. Porque cree que ya entendiste. Me quedé inmóvil. ¿Entendí qué? Se giró hacia la pared. Que no se fue. Cerré la puerta con cuidado y retrocedí por el pasillo. Fue entonces cuando lo escuché. No una respiración, no un susurro, un pensamiento. No en palabras claras, sino como una presión detrás de los ojos, una presencia que no necesitaba sonido para hacerse notar. Me senté en la sala, con las luces apagadas. No esperaba que algo ocurriera, esperaba confirmarlo. El silencio se volvió espeso otra vez, y muy despacio sentí algo que no había sentido antes, la certeza de que no estaba sola dentro de mi propia mente. No era una voz externa, no era una figura, era una atención constante, paciente, como la de alguien que lleva mucho tiempo esperando ser reconocida. Cerré los ojos y en ese instante escuché la voz de mi hijo desde el pasillo. Ahora sí te escucha. Abrí los ojos de golpe. ¿Quién? Su silueta se recortaba apenas en la penumbra. El que pensabas que se había ido para siempre. Sentí que algo se acomodaba dentro de mí. No miedo, no sorpresa, reconocimiento, porque por primera vez entendí que mi hijo no estaba aprendiendo cosas que yo nunca le conté. Estaba repitiendo lo que yo llevaba años intentando olvidar, y aquello que escuchaba no estaba en la casa, estaba en mí. No quise confirmar lo que ya sabía. Durante días evité quedarme a solas con mis pensamientos. Mantuve la casa en movimiento constante, como si el ruido pudiera empujar algo hacia atrás. Música baja durante el día, luces encendidas incluso cuando no hacían falta, conversaciones innecesarias conmigo misma mientras cocinaba o limpiaba, cualquier cosa que rompiera el silencio. Mi hijo, en cambio, parecía más tranquilo que nunca. Dormía toda la noche sin despertarse, comía sin distraerse, jugaba en el suelo, concentrado, como si nada extraño hubiera ocurrido jamás. Ese contraste fue lo que más me inquietó. Era como si algo se hubiera acomodado, no desaparecido, solo colocado en su sitio. Una noche, mientras lo arropaba antes de dormir, noté que me observaba con una atención distinta. No era curiosidad infantil, era una mirada serena, casi evaluadora. «Ahora estás más callada por dentro», dijo de repente. Me quedé inmóvil con la manta entre las manos. «Eso es bueno», respondí. «Significa que todo está bien». Negó despacio, sin mirarme directamente. «No, significa que ya no te escondes tanto». Sentí un nudo en la garganta. «¿De qué hablas?», pregunté. «De eso que haces cuando piensas sin palabras», dijo. «Antes lo empujabas lejos, ahora lo dejas quedarse». No supe qué responder. Apagué la luz y cerré la puerta con cuidado, sintiendo que algo había cambiado, sin hacer ruido, sin anunciarse. Me senté en la sala completamente a oscuras. Por primera vez desde que todo comenzó, no intenté distraerme. No encendí la televisión. No tomé el teléfono. Solo respiré. Y entonces lo sentí. No como una presencia externa, no como algo que hubiera entrado en la casa. Fue más parecido a un recuerdo que encuentra su lugar correcto. Algo antiguo, conocido, que no necesitaba nombre ni forma. No hubo palabras, no hubo imágenes claras, solo una sensación profunda de reconocimiento. Comprendí que aquello no había llegado de afuera, nunca lo había hecho. Mi hijo no estaba escuchando voces invisibles, no estaba recibiendo mensajes, estaba percibiendo lo que yo había aprendido a ignorar durante años.
pensamientos que nunca quise terminar, culpas que preferí callar, miedos que quedaron suspendidos en mí cuando decidí seguir adelante sin mirarlos de frente. Desde esa noche, mi hijo dejó de decir cosas extrañas. No volvió a mencionar silencios, ni presencias, ni frases que no pudiera explicar. Pero empezó a observarme de una manera distinta, como si supiera cuándo algo se agitaba dentro de mí, incluso antes de que yo lo notara. A veces, cuando me quedo quieta demasiado tiempo, levanta la vista desde sus juguetes y dice: «Ahora estás pensando muy fuerte». No lo dice con miedo, lo dice como quien señala un cambio en el clima. Y yo entiendo exactamente a qué se refiere. No es que él sepa cosas que yo nunca le conté, es que hay pensamientos que cuando se reprimen durante demasiado tiempo, encuentran otras formas de hacerse notar. No sé si lo que ocurrió fue psicológico, no sé si fue producto del cansancio, de la soledad o de heridas que nunca cerraron del todo. Tal vez fue una combinación de todo eso. Lo único que sé es esto. Desde que dejé de fingir que no estaba ahí, desde que acepté escuchar aquello que siempre evité, mi hijo volvió a ser simplemente un niño. Y yo aprendí que el silencio no siempre significa ausencia. A veces es solo el lugar donde algo espera pacientemente hasta que dejamos de ignorarlo. No volví a hablar del tema con nadie, no porque temiera que no me creyeran, sino porque sabía que ponerlo en palabras lo haría sonar más simple de lo que realmente fue. La vida siguió su curso, las rutinas volvieron, los días se hicieron previsibles otra vez, pero algo en mí cambió de forma definitiva. Aprendí que hay pensamientos que no desaparecen solo porque decidimos ignorarlos, que el silencio no siempre es calma, a veces es solo acumulación. Mi hijo creció sin recordar aquellos episodios. Para él todo fue una etapa breve, sin importancia. Para mí no, porque entendí que no fue él quien trajo nada a la casa, ni quien abrió una puerta, ni quien escuchó algo indebido. Fue mi mente, cansada de sostener lo no dicho, la que encontró una manera distinta de hacerse notar. Desde entonces presto más atención a lo que evito pensar, a lo que empujo hacia el fondo cuando creo que nadie está mirando, porque ahora sé que algunas cosas, cuando no encuentran salida, no desaparecen, solo esperan. Si este relato te dejó pensando en lo que puede esconderse detrás del silencio, te invito a suscribirte. Aquí las historias no buscan respuestas fáciles, solo preguntas que permanecen.